Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Hace un rato sostuvimos una conferencia de prensa. Seguramente muchos de los que nos están viendo y escuchando en este momento se dieron cuenta de las preguntas que hicieron los reporteros, se dieron cuenta de la presencia de nuestro grupo parlamentario del partido sinaloense. Ahí me acompañaron las diputadas Chayito Osuna del sur de Sinaloa, de aquí del centro, y todo lo que es el Lota, lo que es San Ignacio, Viridiana Camacho, la diputada Viridiana Camacho, y de lo que es el norte de Sinaloa, Elizabeth Chía. Estuvieron ausentes Génevo Jorge, que se está recuperando de un problema de salud, y la coordinadora de nuestro grupo parlamentario del partido sinaloense, la maestra Virgen Montes Álvarez, que se encuentra fuera del país, y esto como consecuencia de un problema familiar. Fue una conferencia. Yo quiero desde aquí agradecer a los medios de comunicación. La verdad que estuvo muy asistida la reunión, muchas preguntas, y bueno, yo siempre estoy contento cuando tenemos la oportunidad. Debo de decirles que siempre, yo nunca pongo de acuerdo a la gente para ver qué es lo que va a preguntar. En ninguna entrevista, incluso les digo, hay bateo libre. Todo lo que quieran preguntar, aquí estamos listos para contestar. Y si un día preguntan un tema que no conozco, le voy a decir, no sé. O sea, con la gente hay que ser francos y hay que hablarle con la verdad, siempre. De tal manera que eso es parte de lo que vimos hoy por la mañana. Y es por ello que hoy estamos aquí en el podcast. Casi les digo, oigan, ya estuvieron en la conferencia de prensa y nos vemos. Y bueno, nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios. Pero no, yo quiero estar aquí con ustedes para ver diferentes temas. Decirles que hemos trabajado muy fuerte en el partido sinaloense, que en el PAS no nos queremos ganar a la gente con noticias amarillistas. Nosotros todos los días salimos al campo de batalla, todos los días estamos visitando colonias populares. Nuestra gente está en las sindicaturas, en las comisarías, en los campos pesqueros. Nuestra gente está aquí en el mercado, nuestra gente está en sus casas, siempre en comunicación, y es por ello que todo lo que tiene que ver con la militancia del partido sinaloense, nuestro partido, hoy podemos decir que estamos llegando, según la plataforma del INE, en lo que es gente validada, que está afiliada formalmente a este instituto político, estamos llegando a 164,700. Comentarles que antes, en el 2020, porque cada 3 años el INE pide que ratifique la militancia, pide que se ratifique lo que es el registro, en pocas palabras, que es el 0.26% de la lista nominal. Si es a nivel nacional, un partido nacional, pues son, no sé, 230,000, 235,000 afiliados, y si es un partido local, un poco menos de 6,000, de tal manera que no fueron 6,000 lo del PAS, hoy hay 164,700 afiliados. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias a los 20 comités directivos municipales, muchas gracias a los 767 subcomités que tiene nuestro partido. Muchas gracias a toda la estructura que nos ha apoyado bastante hasta el día de hoy. Y comentarles, hoy fue la semanera del gobernador del estado, y la verdad que me llamó la atención uno de los puntos que tiene que ver con el tema del maíz. El tema del maíz, que es muy importante para México, es muy importante para Sinaloa, ya que aquí en Sinaloa se produce un poco más del 20% de la producción nacional de maíz. Debo de comentarles a ustedes que son 27, a veces 28, a veces 29 millones de toneladas lo que se genera aquí en el país. Y aquí nosotros, que es casi puro maíz blanco lo que se produce en el estado de Sinaloa, son un poco más de 6 millones de toneladas lo que se produce. Y bueno, siempre nuestros productores agrícolas viven la de Caín. Siempre nuestros productores agrícolas sufren por el precio, por la comercialización de lo que es el producto de su cosecha, y esto como consecuencia de que no ha habido un gobierno hasta el día de hoy que pueda pensar a mediano y largo plazo con visión de Estado,
que pueda pensar que el año que viene, por ejemplo, que el año que viene se van a sembrar tantas hectáreas, no sé, 500, 600 mil hectáreas aquí en el estado de Sinaloa, de las casi 900,000 hectáreas de riego que tenemos y un poco más de 300, 400 mil hectáreas de temporal que tenemos aquí en Sinaloa. No se ponen a pensar lo que va a pasar allá. ¿Para qué? Para de una buena vez ver el problema que se va a presentar y de una buena vez ver cuál va a ser la solución, donde no se afecte a los inversionistas. En este caso son inversionistas privados y en este caso son nuestros agricultores que arriesgan su lana y que muchas veces esa lana es prestada y que son con intereses altos, porque en este momento imagínense ustedes pedir un préstamo. Imagínense ustedes en este momento solicitar un préstamo donde la tasa base aquí en el Banco de México es de un 11.25 puntos. Es decir, eso más no sé cuánto lo que les aumentan. Si es una tarjeta de crédito puede ser 60, 80, 100, hasta 120% anual. Nada más para que ustedes se den una idea del riesgo que se tiene en este momento de pedir prestado. Entonces, nuestros agricultores, nuestros productores, ¿qué es lo que han hecho hasta el día de hoy? Bueno, muchos de ellos se manejan en base a créditos y estos créditos los tienen que pagar, los tienen que liquidar. Pero cuando sale más caro el caldo que las albóndigas, por ejemplo, que te quieran pagar la tonelada de maíz a 5,000 pesos, cuando el año pasado se pagó a 7,000 pesos la tonelada de maíz, pues lógicamente que no les alcanza. Y esto puede tener como consecuencia la quiebra. Es cierto, hay 1,5 millones de toneladas que ya se pactó de parte de Segalmex, ¿no? La Secretaría, bueno, lo que es seguridad alimentaria. Esto que ya se pactó en este momento es 1,5 millones de toneladas. Y aquí en el gobierno del estado, precisamente con algunos acuerdos que se tienen, porque el gobierno de Sinaloa, ningún gobierno estatal, el recurso humano lo pueden utilizar para comprar maíz o para comprar frijol. No se debe de utilizar, se están desviando recursos. Hay un acuerdo de parte del Congreso del Estado donde 500,000 de toneladas se van a comprar aquí de parte del gobierno del Estado. Sin embargo, son 4 millones de toneladas. Y bueno, y me acaban de informar que no es cierto, que son casi 4,5 millones de toneladas las que están allí, las que no tienen precio, las que corren el riesgo de que no se comercialice, de tal manera que pues esto es parte de lo que está pasando. Hay gente que dice, es que ya pusieron aranceles el 50% para que no se importe, ya que en otros países existe subsidios que se le dan a los productores agrícolas y es una gran desventaja con respecto a nosotros, porque aquí no se da. Aquí lo que se da pues son fertilizantes y a tales y cuales agricultores, en lugar de darle un recurso económico a cada uno de ellos, pero no, ellos lo tienen que comprar para repartirlo con tales y cuales productores agrícolas. Y en ese tenor, pues ahorita tienen problemas, están pariendo cuates, en pocas palabras, muchos productores agrícolas, como consecuencia que ahí está el producto, ahí está el maíz. Así que, pues algo seguramente los diferentes órdenes de gobierno van a trabajar para que esto se solucione. Eso es un tema, pero ya hay que pensar en el 2024, no estoy hablando de la elección, no se confundan. Estoy hablando de la comercialización de lo que son las cosechas aquí en el estado de Sinaloa. Que se siembre lo que se tiene que sembrar, que se siembre lo que da rentabilidad. Y si al gobierno le molesta porque se siembra tales y cuales cosas y no lo que ellos quieren, porque quieren la seguridad alimentaria, que le metan lana. Eso es lo que se necesita. Respeto para nuestros productores agrícolas en ese tenor, y no esperar que el año que viene de nueva cuenta haya toma de casetas, que de nueva cuenta haya tomas del aeropuerto, de nueva cuenta haya un desfile que parecen campamochas, las trilladoras aquí en las calles de Culiacán y allí en la explanada del Palacio de Gobierno, y que ellos lo hacen por el desespero, porque quieren que el gobierno reaccione, porque quieren que el gobierno realmente sea justo
y en ese tenor ver, porque ahorita se anuncia que llevan tantas toneladas, que se están llenando las cosechas, habría que ver a quiénes se les están comprando, porque ya mucha gente en el desespero, pequeños productores, lo vendieron por fuera, ¿no? Entonces, habría que revisar todo eso. Eso es lo que parte de lo que de lo que se vio. Entre otras cosas, bueno, lo político, ¿no? Hablan de algunas situaciones ahí que al rato le entramos, si quieren, un poco a lo político. La conferencia de prensa estuvo buena, la conferencia de prensa. Hay algo que me llama la atención, porque este podcast quiero que ustedes se beneficien como población, que tengan información. Muchas veces la información juega un papel fundamental para que nos vaya mejor en la vida, para nosotros tomar el camino correcto. Muchas veces el hecho de tener y no tener la información puede ser la diferencia entre enfermarte y no enfermarte. Muchas veces puede ser la diferencia entre vivir y no vivir. Y esto lo digo en serio, Yo recuerdo cuando en los 80, 81, 82, 1982 se descubrió el virus del SIDA. Y ahí era importantísima la información. Era muy importante que la gente tuviera información de cómo prevenir esta enfermedad. De tal manera que todo esto juega un papel fundamental. Y hoy estoy viendo aquí, después de 20 años, la malaria vuelve a Estados Unidos. La malaria es el paludismo. Yo recuerdo cuando estaba chico, aquí mucha gente que me están viendo y sintonizando en este momento, ustedes recordarán antes cómo en las colonias populares, en los ranchos allá en Badiraguato, en mi pueblo, cómo había camionetas que tienen que ver con la fumigación, cómo eliminar el vector que transmite este parásito, porque en el caso del paludismo, la malaria no es un virus, no es como la fiebre amarilla, no es como el Zika, no es como el chikungunya, no es como el COVID-19, que es un virus. Aquí se trata de un parásito que es transmitido por un vector, por un mosquito, el mosquito Anófeles, y sobre todo quien lo transmite es la hembra, no el macho. ¿Por qué la hembra? Porque la hembra es hematófaga, es decir, tiene que picar para chupar sangre. Se alimenta de esta sangre para poder desarrollar los huevecillos que tiene la hembra. Y paradójicamente, el macho aquí no pica, ni es hematófago tampoco. Ellos se alimentan de los néctares vegetales, entre otras cosas. De tal manera que aquí el paludismo puede regresar. Yo recuerdo cuando fui secretario de Salud y recientemente el doctor Lim, de la jurisdicción número 1 de la Secretaría de Salud, comentó que había más de 20 casos de paludismo en el norte de Sinaloa. Es decir, esto puede regresar y no es conveniente que regrese. Nada más para que tengan un dato a nivel mundial, esto lo estaba viendo y lo estaba analizando, en el sentido de que en el caso de lo que es el paludismo, afecta cada año alrededor de 200 millones de personas, y ahí le va algo tremendo, ¿no? Sobre todo en los países africanos, es responsable de 400,000 muertes al año. Imagínense, el paludismo en este momento. Desde luego que hay un paludismo más benigno que otro. Por ejemplo, es un parásito que una vez que te pique el mosco, entra al torrente circulatorio. Y en el torrente circulatorio invade los glóbulos rojos de nosotros. Y los glóbulos rojos, unos cada 48 horas, unos cada 72 horas, explotan. Por eso, la gente que tiene paludismo y no se cura, que pasa el tiempo, de repente tiene anemia. Sus niveles de hemoglobina en sangre bajan, pero enormemente, y de repente se ponen amarillos, se vuelven ictéricos, los ojos están amarillos. Y esto como consecuencia de que estos parásitos invaden los glóbulos rojos y los están destruyendo cada 48 o cada 72 horas, dependiendo el tipo de parásito que los invade, porque el parásito se llama Plasmodium, pero hay varios tipos de Plasmodium aquí en el caso del paludismo. Está el Plasmodium vivax, que es un parásito benigno, podemos decir. Con una pastilla de cloroquina prácticamente te alivias.
tenemos el Plasmodium malari, que también es un tipo de parásito benigno, pero el falciparum, que sobre todo se da en África, ese genera pues una enfermedad mucho más fuerte y es el responsable de muchísimas muertes en este momento. De tal manera que esto está surgiendo de nueva cuenta en Estados Unidos. Me llama la atención de que dice, la última vez que un paciente había adquirido la enfermedad de ese país fue en el 2003. Es decir, hace 20 años. Quiere decir que están regresando nuevas enfermedades infecciosas. Quiere decir que además de las pandemias, tenemos problemas serios en lo que es la tuberculosis, que se ha intensificado mucho y que están resultando casos ya. La poliomielitis, que ya se había erradicado, está regresando, pocos casos, pero todo comienza con poquito, ¿no? Y en ese tenor tenemos que cuidar, y esto nos pegó muy duro en el marco de la pandemia, porque mucha gente no tuvo la oportunidad de vacunarse, mucha gente tenía miedo ir a los centros de salud, a los hospitales, por temor a pescar el virus, el SARS-CoV-2, que es el agente etiológico del COVID-19. Entonces, en este momento, familias que nos están viendo, revisen la cartilla de vacunación de sus niñas y sus niños, que no les falte la del sarampión, que no les falte la del tétano, ¿no? Que no les falte la de la tuberculosis, la de la poliomielitis, porque después, ¿qué vamos a decir? Lo hubiera vacunado, y ahí está la palabra hubiera, que no sirve para nada, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Entonces, significa que tenemos que seguirnos cuidando. Luego, entonces, si el paludismo, no, es un parásito que es transmitido a nosotros como seres humanos por medio de un mosco, pues que no existe el mosco. Se tiene que estar fumigando de manera permanente, como pasa con lo del dengue. Entonces, el paludismo juega en este momento, pues como que quiere regresar. Yo recuerdo cuando estuve en el centro de salud aquí en Culiacán no era químico farmacéutico, Benigno Zazueta Amarillas. Recuerdo que estuve 2 años trabajando todos los días, y en esos 2 años que estuve, varios meses estuve en puro paludismo. Detectar el paludismo, ustedes toman una gota de sangre, hacen una tinción, y en esa tinción, una vez que lo ven al microscopio, ven los parásitos en el interior de los glóbulos rojos, y de esa manera hacen el diagnóstico. Yo recuerdo que de chico a mí me dio paludismo en algunas ocasiones. Recuerdo que era un escalofrío tremendo, con fiebre, lo que me daba, y de repente se me quitaba, pero a los 2-3 días me volvía a dar. Y con una sola pastilla de cloroquina que me daban, se acababa el problema. ¿Por qué? Bueno, era sobre todo Plasmodium vivax, que es más benigno. Y esto que le estoy diciendo es cierto. Yo recuerdo cuando éramos chicos, a veces arrojábamos lombrices también. A veces veías una especie como larvas de moscas. Dije, ay, ¿cómo tengo larvas de moscas en mi panza? Son oxiuros, compadre. Son oxiuros, se llama Enterobius vermicularis, así se llama, y da mucha comezón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente con un poco de mebendazol, me parece, u otro medicamento, así te curas. Pero bueno, lo tienes que consumir. Y al rato tenías una amibiasis, que son protozoarios, ¿no? Y al rato tenías una giardiasis, que también son protozoarios, y al rato tenías una helmintiasis, y al rato conocías gente que tenía problemas en el cerebro, que de repente tenía ataques epilépticos, y que estos ataques epilépticos eran como consecuencia del consumo de huevos de una lombriz que se llama tenia, ¿no? que está en el intestino de gente que se infectó, que comió carne de cerdo con ladilla. Entonces, cuando tú comes de la carne de cerdo de ladilla, ¿no? Esa se convierte en un gusano adulto. Ese gusano adulto comienza a arrojar huevos, y tú los comienzas a arrojar, y esos huevos van y contaminan las frutas y verduras, tu comida, ¿no? Y una vez que tú la consumes, el huevo, ese huevo llega al intestino tuyo, y de repente eclosiona, revienta, pero atraviesa la pared intestinal, se va al torrente circulatorio y tiene mucha afinidad por el cerebro, y es cuando se forma la cisticercosis famosa. Fíjese cómo me acuerdo de todos esos detalles, ¿no? Cuando estuve allá en lo que es el INDRE, en enfermedades tropicales en la Ciudad de México, recuerdo que teníamos
pacientes con una enfermedad que le llamamos nosotros tripanosomiasis, que esa enfermedad te la transmite la chinche besucona, que una vez que te pica, de repente ellos a través de las heces te deja ahí lo que es el parásito. Cuando te rascan se mete, ¿no? Y de repente te produce la tripanosomiasis. Yo recuerdo cómo la gente la curamos con vapor de calor. Bueno, tantas cosas que aprendimos en aquellos tiempos. Pero en este momento estamos hablando del paludismo, que claro, hay que cuidarse y es muy, muy importante que tomemos las medidas pertinentes, lo que es el paludismo. Pero también yo estoy viendo que están apareciendo otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, dice Salud reporta el día de hoy 16 casos sospechosos de dengue, ¿no? Y ya habla de la jurisdicción sanitaria número 2 en Guasave, Sinaloa, que informa que ante las primeras lluvias ya se han registrado y se han reflejado un repunte, 16 casos sospechosos de dengue. Bueno, habla de casos sospechosos. Sin embargo, bueno, esos casos sospechosos, lo cierto es que el paciente tiene tal y cual sintomatología. ¿Qué haces tú para evitar el dengue? Primeramente hay que saber cuál es el agente etiológico del dengue. El agente etiológico no es un parásito como... Ya ve que hay parásitos, ¿no? Un parásito es la amiba histolítica, un parásito es la Yardia lamblia, un parásito es el Strongyloides estercolaris, un parásito es el Ascarilumbricoides, que lo conocen, que cada rato a los niños les sale hasta por la nariz en algunas ocasiones. Entonces, eso es un parásito, pero tenemos hongos también, el hongo negro, que ya lo conocieron ahora con el famoso COVID-19, cómo la gente se inmunodeprimía y moría por una micosis, que en este caso era el hongo negro. Recuerdo que hubo muchos días de discusión. Un virus, que ya conocen el virus del dengue, por ejemplo. Entonces, hoy estamos hablando del dengue y hay que evitar que ese virus ustedes se contagien, ¿no? Yo una vez les dije, a ver, si ustedes quieren no contagiarse del virus, del COVID-19, ¿qué tienen que hacer? No, pues se supone que el virus se transmite de persona a persona a través de las gotículas de saliva. Así es. Pues luego entonces, cuando estoy enfrente de una persona, pues me alejo si tengo una sospecha de que tenga un virus, como cuando alguien tiene gripa, pues aléjate de él, de preferencia. Entonces, pero bueno, quiero que el virus no entre, no respirarlo, pues uso el cubrebocas, por ejemplo, lo que pasó con el COVID-19. Eso es en el caso de un virus que se transmite de persona a persona como el COVID-19. Pero vamos a irnos ahora a lo que es, por ejemplo, el paludismo. ¿El paludismo cómo se transmite? Bueno, a través de un mosquito. Hay que combatir el mosquito, que no te pique el mosquito hembra, el anófeles. Pero también debo decirles que el paludismo se puede transmitir a través de una transfusión sanguínea, glóbulos rojos que estén parasitados. También se puede transmitir cuando se utilizan agujas, por ejemplo, la gente que se droga, que utiliza la aguja de otro sin haberla esterilizado. Entonces, en ese momento también se puede contagiar. De tal manera que hay que ser precavido al respecto. Cuando hablamos nosotros del virus del SIDA, ¿a poco para el virus del SIDA? No me quiero contagiar del virus del SIDA, voy a utilizar cubrebocas. No, señor. Bueno, que no me piquen los mosquitos, me voy a poner en la piel, no, esa sustancia química que le llamamos repelente, o voy a poner mosquiteros, o voy a batizar, o voy a fumigar. No, señor, el SIDA se pega de otra manera. Se pega generalmente por contacto sexual, pero también por medio de una transfusión sanguínea o utilizar agujas comunes entre varias gentes. Entonces uno tiene que conocer. Por eso, cuando vino el COVID-19, a ustedes les consta, un servidor salió 40, 50 veces en Face Live, orientando a la gente, decirle a la gente, aguas, esto es de persona a persona, y si ustedes tienen síntomas, aguas, porque tiene prevalencia por los pulmones. Y hubo diferentes etapas donde era más agresivo el virus, dependiendo
dependiendo el tipo de, no el tipo de virus, no, sino ustedes recordarán que dependía de la variante que se tenía. Entonces todo eso es importante tener la información, y en este momento el dengue nos va a llegar fuerte, ya están las lluvias. ¿Y por qué se va a incrementar en tiempo de lluvias? Porque las larvas precisamente, se reproducen donde hay humedad, donde hay charquitos. Si tenemos una botella en el patio, si tenemos una llanta en el patio, si tenemos un cacharro ahí donde se junte el agua, ahí llega el virus y pone sus huevecillos, y después tenemos la larva, y esa larva al rato sale volando, y es el mosquito. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar el dengue? Pues muy sencillo, que no se reproduzca la larva. Y para que no se reproduzca la larva, ¿qué hay que hacer? Descacharrizar. En efecto, el PAS tiene 10 años descacharrizando en muchos municipios de aquí de Sinaloa. Pero una vez que están ahí la humedad, ¿qué hay que hacer en las macetas? Que hay que meter un químico que es el abate, con la finalidad de que la larva no se reproduzca, que se muere, que no nazca el mosco adulto. Pero si ya nace el mosco adulto, ¿qué hay que hacer? Pues fumigar. Fumigar, no hay de otra. Y nosotros, ¿qué hay que hacer en la casa? Pues poner mosquiteros, porque el dengue viene y puede ser mortal, sobre todo lo que es el dengue hemorrágico. Entonces todo esto es algo fundamental que nosotros debemos de tomar en cuenta, que no cualquier mosquito inocula un virus. Por ejemplo, el del paludismo tiene que ser el Anopheles afuera, ¿no? El Aedes aegypti es en lo que es el Zika, lo que es el chikungunya y lo que es el dengue, ¿no? Y en el caso del paludismo, pues ya lo dije, que es un parásito, no es un virus. Es importante que ustedes conozcan un poco este programa, para eso es, ¿no? Cambiando de tema, ¿qué creen ustedes? La vacuna del COVID ya forma parte del esquema de vacunación. Ya forma parte del esquema de vacunación. Esto lo dijo el subsecretario de Prevención, bueno, López-Gatell, él lo dijo. Entonces, pero todavía no se ha aclarado en qué forma, porque la gente me pregunta, alguien me dice, oye, Melesio, pues hay gente que me dice Melesio, como Adán Augusto me ve, ¿qué onda, Melesio? Así me dice, para uno le gusta más el Melesio, otros como el doctor Rocha me dice, ¿qué onda, Héctor? Así me dice, y otros me dicen, Cuen, y yo estoy muy orgulloso de mis nombres, porque uno pertenece a mi abuelo Melesio y otro pertenece a mi papá Héctor Emilio, ¿no? Y el Cuen, pues ni se diga, y el Ojeda, pues más todavía, ¿no? Entonces, estoy muy orgulloso de mis apellidos, estoy muy orgulloso de mis nombres, y así me dicen, y me pregunta la gente, como que la gente sabe que yo sé algo del área de la salud. Ustedes recordarán cuando andamos en el comando de vacunación, ustedes recordarán de aquel reto que dicen, te vamos a mandar más de 60,000 vacunas, y esas 60,000 vacunas tienen que aplicar en 10 días, porque si no se van a caducar. Ustedes recuerdan eso, y recuerdo que le entramos fuerte, y yo le dije, vamos a ir al encuentro con la gente. El Comando Estatal de Vacunación recibe 300,000 dosis de vacuna contra el COVID en Sinaloa. Es suficiente para cubrir el 100%. Entonces, estamos contentos, y ahora pues a trabajar fuerte, a cerrar, al coser, y muchas gracias por todo el apoyo que hemos tenido hasta el día de hoy de parte de las Fuerzas Armadas. Nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, el Estados Unidos y otros países pues están vacunando, porque no hay vacunas. ¿Qué va a pasar con los niños, adolescentes de 5 a 11 años? ¿Se va a seguir vacunando? ¿Va a haber refuerzo? ¿No va a haber refuerzo? ¿Qué tan peligroso va a ser el COVID-19? Pues yo les digo, ha bajado mucho lo que es la patogenicidad, la agresividad, ¿no? de este virus. Antes, cuando esto empezó, era 20 veces más patógeno o más agresivo que la influenza. Hoy anda parejo. Pero no queremos que nos dé influenza, porque muere gente por influenza. Hay que vacunarse para la influenza. Y acuérdense ustedes que la influenza se vacuna sobre todo en la etapa invernal, cuando va llegando. Por allá es más o menos en otoño, a finales de otoño, a mediados de octubre comienza la vacunación, y hasta marzo. De tal manera que comienza la vacunación. Algo parecido quieren impulsar o van a impulsar en la Secretaría de Salud de México en lo que es el COVID-19. Se piensa que va a entrar precisamente al esquema de vacunación, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde la pondrán?
Dice que estará listo para septiembre y no, ya el acuerdo para aplicarse en octubre, a mediados de octubre más o menos. Y esto se aplicará cada año, pero será para grupos vulnerables, como en el caso de la influenza. La influenza, por ejemplo, México compra lo que es la vacuna fuera y compra alrededor de 33 millones. Ah, pero aquí en México, ¿cuál es el problema? Que somos 130 millones de habitantes. Entonces tienes que discriminar. Tienes que decir, a estos los vacuno, a estos no. Pero a todo el mundo le puede dar la influenza. Se puede contagiar porque es una enfermedad contagiosa, infecto contagiosa. Entonces, aquí lo que se hace es, bueno, a nosotros los viejos, ya quedamos cubiertos. A los otros, pues los niños pequeños, ya quedan cubiertos. Y lo otro, lo intermedio, aquellas gente que tienen enfermedades que tienen comorbilidades, que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen enfermedades infecciosas crónico-degenerativas, que están inmunosuprimidos, entre otras cosas. Pues a esa gente hay que vacunarlos. Y de esa forma hacen rendir, en 130 millones de habitantes, hacen rendir los 33 millones aproximadamente de vacunas que compra el gobierno mexicano. Entonces, eso es, no se vacuna a todo mundo, aunque nosotros cometemos errores. Hay veces que decimos, oye, están vacunando en tal o cual escuela. Oye, pero son estudiantes. Y yo quiero que vacunen a los estudiantes, pero para eso hay que comprar más vacunas. A todo mundo hay que vacunar. Pues lo mismo se quiere hacer con el COVID-19, ¿no? Para que se vacune a los empleados del área de la salud. ¿Por qué? Porque están en contacto permanente con muchas personas y sobre todo personas enfermas, en donde pueden ellos contagiarse con el agente etiológico. Entonces, esto es parte de lo que se está dando y es interesante porque a mí me han estado preguntando qué va a pasar. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Se da cada año para grupos vulnerables, ¿no? Como en el caso de la influenza, ¿no? Y será al inicio de la temporada invernal. La campaña iniciará en octubre hasta marzo, lo que les acabo de comentar. Y los grupos vulnerables son adultos mayores, personas embarazadas, personal de salud, adultos con comorbilidades como lo que acabo de comentar, diabetes, obesidad, problemas pulmonares, cardíacos, ¿no? Los cardiópatas, ¿no? Entonces, todo esto es fundamental y es parte, ¿no? Entonces, esto lo comento porque yo quiero que tengan información, no únicamente vivir de la politiquería, de la grilla, sino que este podcast un tanto informe a la gente cosas que debe de conocer, sobre todo los padres de familia, porque los padres de familia, más que cuidarnos nosotros, queremos que estén sanos nuestros hijos, nuestros nietos. Eso es lo fundamental. Entonces, esto es parte de lo que se está dando y para nosotros es importante. Por lo demás, pues ya lo comentamos nosotros hace un rato en la conferencia de prensa. Nosotros tenemos que seguir con nuestra lucha. El partido sinaloense, hoy por la tarde vamos a estar, por ejemplo, hoy por la tarde vamos a estar en lo que es la colonia Emiliano Zapata. Yo recuerdo que como empresario, no sé, no recuerdo el año exacto, pero sí fue por allá en 1990, 95, yo tenía un laboratorio clínico en la colonia Emiliano Zapata, también tenía en La Libertad, también tenía en la 6 de enero, también tenía por la Zaragoza, también tenía enfrente del Batis Ramos, también tenía enfrente de Correos, también tenía ya en Pericos, en la sindicatura de Pericos Mocorito, en Quilá también tenía. Es decir, siempre trabajamos muy fuerte como empresario, y bueno, hoy voy a regresar a la colonia Zapata, Emiliano Zapata, en donde vamos a dar el banderazo de lo que son las brigadas que van a visitar casa por casa con la finalidad de dar a conocer lo que es este proyecto del Partido Sinaloense, pero junto con ello vamos a dar a conocer lo que es el directorio del médico en línea. Este proyecto ha tenido mucho éxito y nosotros, bueno, queremos que la gente lo conozca, nada más para que tengan una idea todas y todos ustedes, ¿no? Y ya voy a terminar porque, bueno, todavía denme 5 minutos.
¿no? Las recetas surtidas son 7,519 en el marco de la pandemia. ¿Por qué hicimos el médico en línea? Porque la gente se estaba muriendo, porque la gente no quería salir de sus casas, porque la gente necesitaba orientación. ¿De quién? De un profesional del área de la salud, porque nosotros siempre ponemos por delante el interés de la gente, el interés de la ciudadanía. Entonces dijimos, la gente no quiere salir y se está muriendo en sus casas. Recuerdo que fueron 39 cilindros de oxígeno que en el lomo los llevamos a gente que no tenía manera de comprar. Además estaba escaso el oxígeno. Ustedes recordarán que ni camas había, hombre. Entonces la llevamos con la finalidad de que se salvaran. Algunos se salvaron, otros lamentablemente se nos adelantaron en el camino. Pero ya completamos nosotros 100,658 consultas en línea. Esto empezó en abril del 2020 y esto continúa. Y en esa visita casa por casa que estamos haciendo, estamos entregando una gaceta donde esté el directorio, porque eso les puede salvar la vida. Les puede salvar la vida. Y bueno, junto con esto, hay que decir, son 2,854 tomografías que le hemos regalado a la gente. ¿Para qué? Para darle seguimiento. ¿Seguimiento de qué? De la invasión en los pulmones del COVID-19. Porque acuérdense ustedes que había una variante, la Delta, muy dura, que atacaba los pulmones y que la gente luego se iba. Y en ese tenor aquí en los pulmones, nosotros veíamos el avance de la inflamación y en torno a eso era el tratamiento. Tratamiento que a veces era puro paracetamol, pero a veces habría que inyectarle un esteroide, la dexametasona famosa, ¿no? Que empezó a salvar muchas vidas. Por cierto, porque en este tiempo los médicos estuvieron a prueba y error. Acuérdense que si nos decían que nos pusiéramos lodo en la cabeza, luego nos poníamos en la cabeza, cuache de caballo nos poníamos. ¿Por qué? Porque estábamos desesperados, había mucha angustia, no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Y los médicos de repente a lo mejor nos veíamos muy, muy pobres. Yo tomé varias, la ivermectina, que es contra los piojos, que nos dieron. Yo me decían, como tú andas en la calle, tómate una pastilla de ivermectina cada viernes. Lo que sí les puedo decir es que no tengo piojos. Eso sí le puedo asegurar a todas y todos ustedes. Pues yo hacía caso porque pues los médicos recomendaban, y zapatero a tus zapatos. Otros recomendaban que tomaras antibiótico, ¿no? La citromicina nos daban. Pero bueno, hay que decirlo que una enfermedad viral, 95%, por ejemplo, las enfermedades respiratorias virales, el 95% de las enfermedades respiratorias son virales y el antibiótico no le hace efecto a los virus, ¿no? Únicamente a las bacterias. Y por aquello no te entumas por si se complicaba y se sumaba una infección bacteriana, lo daban, pero ¿qué pasó? Nos afectaron bastante. ¿Por qué? Porque mucha gente quedó resistente a los antibióticos, y esta resistencia a los antibióticos, hoy que quieren curarle varias enfermedades, pues son resistentes a los antibióticos. Como lo que está pasando, hay veces que entras a un hospital, ahí te contagias con una bacteria que es súper resistente y es de la que te mueres, no por lo que entraste, ¿no? Entonces, esto se da mucho. También nosotros en este tiempo son 1,834 ultrasonidos pélvico abdominal pulmonar. Regalamos 178 oxímetros. Aquí están 49 tanques de oxígeno. 164 valoraciones prenatales. Mastografía 16, electrocardiogramas 392. Tratamiento con insulina, poco más de 50, laboratorios clínicos 1,139, estudio de fondo de ojo. Esto es lo que hace el médico en línea, y precisamente estamos visitando las casas para dejarles el directorio, así que ya tenemos las 100,000 consultas gratuitas del médico en línea, y esto para nosotros es de mucho orgullo. Otro detalle que no quiero que se me pase, ustedes padres de familia, yo recuerdo, yo venía de Badiraguato, ¿no? Entonces yo comencé a trabajar muy duro, ¿no? De repente comencé a ver cómo padres de familia llegaba el verano y uno decía, ay, seguir aguantando a los hijos aquí, bueno, es un decir, ¿no? Nosotros encantados, ¿no? Pero lo mandaban a campamentos a veces aquí en lo local, pero yo veía aquí en la Chapule que mucha gente mandaba a campamentos a Estados Unidos a sus hijos. Yo hice lo mismo. Yo no tuve esa oportunidad, debo de comentar, nunca tuve esa oportunidad. Nosotros somos producto de puro trabajo, chamba y más chamba, y seguimos chambeando.
y lo voy a hacer hasta, no sé, hasta los 105 años más o menos. Yo voy a seguir trabajando, para que vean lo optimista que estoy, ¿no? Este día, ¿no? Entonces, hoy, en otros años el Partido Sinaloense ha tenido mucho éxito con los cursos de verano que nosotros impartimos, de tal manera que hoy van a iniciar cursos de verano aquí en el Partido Sinaloense, y yo invito a los padres de familia para que lleven a sus hijos. Va a ser en 2 modalidades, una modalidad virtual y ya ni lo encuentro, ¿no? Y la otra modalidad tiene que ver con presencial. Por aquí lo tenía, aquí está. No es mentira, no es eso. No, aquí está, tampoco. Aquí está, campamento, dice. Mira, ahí está, ahí lo tienen ustedes, pues ya para qué lo digo. No, vean ustedes, comienza hoy lunes 3 de 8 de julio del 2023. Del 3 al 5 de julio, no, dice horario, será virtual, o sea, lunes, martes y miércoles, hoy, mañana y pasado mañana, de 16 a 18 horas. ¿No? ¿Cuáles son los temas a tratar? Cápsulas, taller de títeres y cuentacuentos. Y lo que es jueves, viernes y sábado del 6 al 8 de julio va a ser presencial con actividades en cada municipio. Esto va a ser en los 20 municipios del estado de Sinaloa. Bueno, se va a tratar. ¿Qué es lo que se va a impartir de manera presencial? Fotografía, pintura con acuarela, gis, en yeso, en piedra, etcétera. Manualidades, reciclaje, decoración de mini pasteles, música y otras actividades como Cinepaz, Festipaz y Rally de Cultura y Deportivo. Al momento tenemos 350 participantes, esto era el día de antier, pero esperamos 1000 niños en el estado de Sinaloa. Miren, padres de familia, ustedes pueden decir, ay, qué cursi esto. No, nada de cursi. No tienen ni idea cómo sus hijos en esta edad es cuando son unas esponjas, todo absorben. Si ahorita les pones música, van a ser buenos para cantar. Yo, por ejemplo, yo no puedo cantar porque espanto a la gente. A mí nunca tuve este tipo de oportunidades, ¿no? Entonces, pero sus hijos, imagínense que de repente descubramos ahí un artista, ¿no? Un agente de alto rendimiento en un área o en otra área, en la fotografía, en la pintura, ¿no? Que sepan la importancia del reciclaje, de la sustentabilidad, de la importancia que tiene esto en el mundo, del por qué el mundo se está sobrecalentando, porque hemos sido muy abusones con el planeta, como aquí en Nuevo Altata ya las casas que estaban en la orilla están inundadas en este momento como consecuencia de que se están deshielando los glaciares, ¿no? Todo esto lo que está pasando, que la gente lo entienda desde pequeños, y desde pequeños ellos van a aprender muchas cosas, y esto es una gran oportunidad, es gratis, miren, gratis, todo. Hay que aprovecharlo en este momento. Es por ello que el Partido Sinaloense está organizando este tipo de campamentos. Después de esto vamos a tener otros. Esto es para niños arriba de 5 años, y hay que aprovecharlo. Por eso le digo, padre de familia, hay que entrar a la página de internet del Partido Sinaloense, se pueden inscribir, o en el Facebook de un servidor, o no sé si en Instagram, no sé, no, pero en las redes sociales se pueden inscribir ustedes, y vale la pena para que los tengan entretenidos ahí en su casa, de 4 a 6 de la tarde, lunes, martes y miércoles, y después de manera presencial en cada municipio, los jueves, viernes y sábado. Pero vale la pena. Esto es un programa del Paz, pero hay muchos programas del Partido Sinaloense donde el único objetivo de nosotros es que usted nos conozca como proyecto, pero que primero conozcan los beneficios que estamos dando. Hay gente que dice, por ejemplo, ahora hay un tal Ceseña, ¿no? De una caricatura que pone un ratón y pone al Paz ahí. No, ese amigo no sabe todo lo que hacemos nosotros. Ese amigo no sabe todo el bien que le hacemos a la sociedad. Ese amigo no conoce este instituto político. Ese amigo seguramente recibe una orden o recibe lana para poder hacer ese tipo de situaciones, porque es una infamia. Es una infamia, pero ese amigo, pues seguramente no vale nada, no vale un quinto con lo que está haciendo, con algo, ¿no? Con un proyecto tan noble, un proyecto como esas 100,000 consultas
que de manera gratuita se han dado y que han salvado tantas vidas. Yo digo, ¿qué otra gente lo hace? O usted, Ceseña, lo hace. Usted apoya a la gente. Usted alguna vez ha ayudado a la gente. Si lo hace, qué bueno, y yo se lo voy a reconocer, pero también reconozca lo de enfrente. No sea egoísta y mucho menos haga cosas incorrectas y mucho menos le vaya más a lo material. Y yo se lo digo de frente. A lo mejor yo no pude ayudarlo cuando fui presidente municipal. A lo mejor yo no pude ayudarlo cuando fui rector de la universidad, porque siempre cuidamos el gasto, siempre lo cuidamos. Entonces, yo lo único que comento es que el PAS no es eso que ustedes dicen. Yo debo de comentarle que tenemos reconocimientos a nivel nacional sobre los partidos nacionales como el partido más transparente, que maneja mejor los recursos económicos de todo México. Y se los puedo enseñar directamente del INE, cuando hemos tenido ese tipo de reconocimientos nosotros en el Partido Sinaloense. No somos eso que usted dice, y se lo digo de frente, así como al resto de la gente que se expresa mal de nosotros. Denos la oportunidad de que nos conozcan, denos la oportunidad de decirles qué es lo que hacemos, y a lo mejor usted se puede sumar aquí. A usted no se enseña porque ya lo conozco, pero sí a otra gente. Entonces, un abrazo para todas y todos, y la verdad que nos vemos en el próximo podcast. Si no me equivoco, este fue el número 14. El número 14 y vamos por el número 15. Y van a ver cómo al rato vamos a celebrar el número 100 con el favor de Dios. Y aquí lo que nos llena de satisfacción, lo que nos llena de energía, es que estas cosas que nosotros decimos les sirven a la gente. Le sirven a la gente. Y bueno, a mí mi madre Lupita, siempre me decía, hay que servir al prójimo. Haz el bien sin saber a quién y sin esperar nada a cambio. Nos vemos el próximo lunes.